Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 7 de la tarde con 5 minutos aquí en el sur de California. Vamos entonces a iniciar nuestro estudio en la Confesión de Westminster. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12. Saludos a todos los participantes. Vamos a estudiar el capítulo 12 de la Confesión de Westminster. Título es La adopción. Saludos a Alma que se está integrando. Están integrando. Voy a esperar unos minutos más. Tema de hoy, la adopción. Saludos José Antonio Yáñez Tergoza. Saludos hermano. Saludos Liliana. Saludos. El tema de hoy es el capítulo 12 de la adopción. Es un tema generalmente que casi no se habla, pero es muy importante porque eso explica por qué en el plan de redención Dios nos escoge. Y eso lo vamos a estudiar hoy. Y de veras que es importante. Pablo habla mucho de eso. El libro de Romanos habla de eso. Gálatas habla de eso. Así que si habla de eso es porque es muy importante. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración. Acompáñenme los hermanos presentes a hacer una oración. Oremos juntos. Padre Santo, gracias en esta noche. Que tu gracia y tu amor nos acompañe. Así, Señor, de esta forma podamos aprender tu palabra. ¿Qué nos dices? ¿Qué podemos aprender de ella? Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo es un capítulo, diríamos, relativamente corto comparado a otros, pero muy importante. Muy, pero muy importante. Voy a ponerlo aquí. Ok. Saludos a los que se están integrando. Aquí está. Esto es el capítulo 12 de la Confesión de Westminster. Tema, la adopción. Entonces vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo. Y eh, hay textos bíblicos. Si tienen la Biblia con ustedes, Biblia a la mano. Si usan la internet, pueden usar, generalmente uso dos versiones en la internet, la Reina Valera y la Biblia de las Américas o la nueva versión de la Biblia de las Américas. ¿Okay? Generalmente uso, hay más versiones, pero generalmente uso dos y mi Biblia aquí en la mano que es de la versión de la Peshitta del idioma del siriaco, de los uh, idiomas arameos antiguos. Muy buena traducción, excelente. Eh, Así que vamos a leer, ustedes me acompañan ahí donde están. Y dice así el capítulo 12 de la adopción. Dice, todos los que son justificados, Dios garantiza, escuche bien, en y para su Hijo, para su único Hijo Jesucristo, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por el cual son incorporados al número y disfrutan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios, que les pongan su nombre, reciben el Espíritu Santo, tener acceso al trono de la gracia con denuedo, estar capacitados para gritar Abba Padre, ser compadecidos, protegidos, previstos, castigados por Él como un Padre, pero nunca desecharlos, pero sellados para el día de la redención y heredar las promesas como herederos de la salvación eterna. No sé si hay un... ¿Escucharon? ¿Sintieron? Tembló la tierra, hubo temblor en este momento. Hubo temblor. No sé si vieron, hubo temblor.
Bueno, ya, hubo un pequeño remesón sísmico. Yo creo que de ahí no va a pasar. Bueno, oh, se vio fuerza del mover, dice Daniela. Sí, 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 hubo un temblor. Ya, bueno. Bueno, California es una parte telúrica. Está la parte de San Andrés, aquí parte desde toda la costa del Pacífico Norte, todo California, entrando por México. Se llama la falla de San Andrés. Esa falla de San Andrés generalmente se dicen los sismólogos, los geólogos dicen de que va a venir un terremoto grande. Si es el terremoto se cumple, diríamos, entonces va a abrir la mitad de California. Lo abre, la Tierra lo va a abrir. Parte se va a la costa del Pacífico, la cual posiblemente se va a hundir y pasa por todo el norte de México. Pero todo California dicen que va a desaparecer. Ya tienen más de 50 años, ya tienen más de 50 años diciendo eso, pero no pasa nada. Pero en fin, así es. Ok, sigamos con la clase. Sigamos con la clase. Ok, muy bien. Eh, entonces, hay unos textos que vamos a poner. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Si tiene su Biblia ahí, Efesios 1:5. Yo voy a usar aquí mi Biblia manual como en los viejos tiempos. Si usted tiene el internet es más fácil para usted. Efesios 1:5. Vamos a ver qué dice. Dice así, y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó. Ahí está la palabra, adoptar. Ahora, vamos a poner aquí algo muy importante. Me gusta. A ver, vamos a ver. Ok, eso está en Efesios 1:5. Vamos a leer los textos. Recuerden, estos textos los pusieron los teólogos de Westminster. No vamos a hacer un análisis de todo porque nos llevaría horas y para algunas personas es muy tarde. Pero nos va a dar la idea. Yo creo que estos temas ya lo hemos tratado, pero vamos. Me gusta mucho este tema. Efesios 1:5. Nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. Okay, vamos a ver algo que quiero ver aquí, muy importante. Ok, uh, y o decían. Ok, este es su sustantivo acusativo. Ok, en el griego la palabra adoptó como hijos es una frase. En el griego, adoptar como hijos es una frase y se lee uiotesian. Es una frase compuesta realmente, ¿no? Es una frase compuesta, a ver, son tres palabras en el griego, a ver, sí, o sea, ui, uiotesia, uiotesia significa adoptar como hijo dentro de una familia. Viene de dos palabras compuestas, huios, que significa hijo, y titemi, que significa uh, poner, poner como hijo. Y generalmente está relacionado esa palabra titemi como una propiedad legal. De ahí viene entonces cuando se une la palabra huios titemi, sale huios tesia, que se convierte en un sustantivo, y de ahí sale o se traduce como hijo legal por adopción. Hijo legal por adopción. Entonces, cuando leemos estos textos y dice en amor, habiéndonos predestinado para ser, literalmente, para ponernos en el lugar de hijos legales, en hijos legales. O sea, por naturaleza no somos hijos de Dios, pero por un asunto legal que Dios lo hace, nos considera su hijo. Y cuando es legal, bueno,
Cuando es legal, ya nadie lo puede anular. ¿Me entiendes? Ya nadie nos puede anular. Ahora, el verbo está en el participio, habiéndonos predestinada, plurizas. Ahora, ¿qué significa eso? Significa algo muy importante. Significa que Dios puso un límite desde antes de la fundación del mundo. ¿Me entiendes? O sea, Dios puso un límite. O sea, prioriza significa poner de antemano un plan. Supongamos que ahorita, por ejemplo, digamos, vamos a planear, supongamos, hacer una plataforma igual a Facebook. Entonces estamos planeando. Bueno, esta plataforma va a constar de esto, todos ustedes me dan idea, ya tenemos el plan. No está la plataforma hecha, pero tenemos el plan. Eso es prioriza, poner todo el plan. O sea, Dios hizo el plan desde antes de la fundación del mundo, prioriza, para nosotros. Y dentro de ese plan, por legalidad, Él escoge a un cierto grupo de la masa de humanos y los da el derecho de ser sus hijos por ley. Fíjese, por ley. Por eso, no todos son hijos de Dios. Escuche bien esto. En el mundo, la gente dice, oh, pero qué alma de Dios. ¿No han escuchado esa frase? Pero ese es un alma de Dios. Pero que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Porque de acuerdo a la Biblia, Dios predestina a algunos de entre toda la raza humana para ser sus hijos. Y lo hace por decreto divino. Por eso se llama ¿no? El prefijo pre antes, determinar. Prurizo. O sea, poner límites de antemano para ser sus hijos adoptados. Él decide. O sea, nadie puede venir a decir, ¿saben qué? Recién me acuerdo que quiero ser hijo de Dios yo también, yo decido. No. Recuerde lo que dice Jesús. Todo lo que el Padre me da, yo lo acepto. Nada más. Es más, ni Jesús elige. Cuando Él eligió a sus 12, en realidad él no los eligió. Él simplemente confirmó la elección que el Padre hizo. ¿Me entiende? O sea, el Padre dijo, te voy a dar 12. De los 12, uno es el perdedor, Judas. Pero te los voy a dar. Bueno, Jesús lo que hizo fue confirmar. Ok, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, y llamó a ellos. ¿No? Pero el que hace eso es Dios y lo hizo en Cristo. Y en Cristo Él dice, bueno, yo tengo un hijo natural, Jesús, nadie más. Pero yo quiero adoptar un grupo de la raza humana. Pero yo tengo que hacerlos, adoptarlos como si fueran mis hijos. No es como que usted, y eso pasa en todos lugares en todo el mundo, ¿no? Yo tengo unos amigos que han adoptado una pareja de niños, tienen que ir a la corte donde el juez saben que estos niños los adoptamos, van a llevar mi apellido, presentan los papeles, ¿no? Presentan ante el juez revisa los papeles, verifica la identificación, las agencias de adopción, los padres, la madre, los niños, todos de acuerdo en legalidad, muy bien, los abogados firman, ¿no? Firman todo, y el juez dictamina y dice, a partir de ahora, Juan y María son hijos de la familia de Pedro y Marta, y llevan los apellidos. Y como es la firma del juez, ya son hijos. O sea, nadie puede venir después que firma el juez y decir, un momento, ellos son mis hijos. No, disculpe, ya no lo son. Porque aquí está el papel firmado por el juez y es irrevocable. Papel dice que ellos son mis hijos y se acabó. Aunque se parezca a usted, ellos son mis hijos. Asunto terminado. Nada más. Bueno, algo parecido así. Dios adopta a los que están en Cristo como sus hijos. Por eso que Pablo puede decir, los que son de fe son hijos de Abraham. Ahora, esto es muy interesante, porque en la casa
el único heredero es el hijo. No es el hijo del esclavo ni del jardinero. O sea, nadie puede decir, bueno, el hijo del jardinero se va a llevar la herencia. No, al menos, claro, al menos que el padre decida ponerlo. Pero por naturaleza es el hijo el heredero de todo. Entonces nosotros no tenemos nada que ver sanguíneamente con Abraham, pero porque estamos en Cristo. Escuche bien, nacemos en la casa de Abraham y el pacto abrámico no ha terminado. Lo que terminó es el pacto mosaico. El pacto abrámico vive, está vigente, y como estamos en la casa de Abraham, las condiciones abrámicas están vigentes. Por la fe, igual que Abraham, somos justificados. Entramos al nuevo pacto en Cristo y el sello y señal del nuevo pacto es la circuncisión espiritual. Espiritual, no es circuncisión literal física como lo hicieron con Abraham, porque Cristo lo hizo por nosotros. Pero todavía hay un sello y señal que hay que hacerlo. Como nacimos en la casa de Abraham, bueno, Colosenses dice, y el bautismo. Entonces el sello y señal visible de entrar al pacto de la familia de Dios es el bautismo. Porque es la promesa para ti y tu descendencia. Y la descendencia son los hijos. Por eso que somos adoptados. Si no fuéramos adoptados, las promesas de Abraham no son para nosotros. Pero como somos hijos adoptados, ¿qué creen? Somos los herederos de la promesa de Abraham. Gloria a Dios. Sí, esto merece un gloria a Dios, porque nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. ¿Qué más? Gálatas 4:4. Miren lo que dice Gálatas, y justo lo que estamos hablando. Voy a saltear algunos textos por el tiempo. El tiempo pasa, como dice por ahí una canción. Pero vamos a estudiar. Gálatas 4:4 dice, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, fíjense, Pablo, Dios envió a su hijo. ¿Quién es su hijo? Jesús. Nacido de mujer. ¿Por qué nacido de mujer? Porque el asunto está que Pablo quiere establecer el hecho de que Jesús nació en carne y hueso, como hombre, como humano. ¿Ok? Y dice así, bajo la ley. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son evangelios que están escritos dentro de la ley, del periodo de la ley, ¿ok? Están en el Nuevo Testamento, la sección es Nuevo Testamento, perdón. Pero el pacto todavía es mosaico, ¿sabía usted eso? Bueno, si no lo sabe, ya lo sabe. Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía están dentro del pacto mosaico, escritos. ¿Ok? Eso es para que tenga en cuenta lo que usted lee. Entonces, Jesús nace bajo la ley. ¿Pero para qué nace bajo la ley? Aquí dice, para redimir, o sea, liberar a cambio de un precio, su sangre, a los que estaban bajo la ley. Y aquí dice, para recibirlos como que adopción de hijos. Vamos a ver ahora cómo lo pone aquí Gálatas 4:4. Aquí dice, vamos a ver, en Gálatas 4:4 dice, eh, habiendo nacido de mujer, perdón, 4:5. Gálatas 4:5 dice, adopción, el mismo sustantivo uiotesían, adopción como hijos de una adopción divina. Es lo mismo, el mismo sustantivo. Ponerlos como hijos por adopción divina. La misma palabra en griego, es un compuesto de palabras. Entonces nosotros somos adoptados. Dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, la muerte de Cristo en la cruz de Calvario reemplaza los sacrificios de los carneros, de las cabras
de los vacunos, de los toros, reemplaza eso. Ya no hay que traer la ofrenda, ¿se acuerda? Y los pobres no tenían carnero, no tenían una cabrita, no tenían ahí una ovejita. Entonces, ¿qué traían? Una paloma, dos palomillos y un torto. Lo hacían los pequeñitos, porque eran pobres. Jesús fue pobre, lo trajeron así. Ya no hay que hacer eso. Al menos que quiera hacer una parrilla de un asado en la casa. Pero para sacrificios ya no, porque Cristo es el que murió. Y cuando Él hace eso, su sangre es el precio y nos libera. Cuando somos libres, entonces en ese momento ya no somos esclavos, somos hijos de Dios adoptados por ley. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las promesas de Abraham, todas, es para nosotros. Qué lindo, gloria a Dios. ¿No se alegra usted eso? Este es el Evangelio que no se ha predicado. O sea, no es sonríe Jesús te ama. No, sonríe Jesús te ama, dice. No, 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 no sonríe Jesús te ama. Nada que ver. Es la herencia abrámica para los hijos adoptados de Dios en Cristo. Porque Él con su muerte pagó el precio y nos liberó. En el tiempo del Imperio Romano, si alguien quería un esclavo libre, decía, ese esclavo yo lo quiero para mí. Ok, está bien, te va a costar tanto. Muy bien, voy a pagar el precio. Pero ¿qué es lo que hacían? Cuando compraban al esclavo, como ya no era del imperio, decían, bueno, ahora ya eres mi esclavo. Bueno, el esclavo decía, bueno, paso de un esclavo al otro. Pero le dice, pero no te preocupes, ¿tú crees que yo gasté el dinero para tenerte como mi esclavo? Eres libre. ¿Cómo? Te dije que eres libre. Ya compré tu libertad. Pero fíjese cómo era. Como esa gente nació en esclavitud, y esto es cierto, ya crecieron en esclavitud. De modo que muchos esclavos, cuando eran libres, en su mente seguían siendo esclavos. Y le decían al que le compraba la libertad, ¿sabes qué? Sí soy libre, pero quiero servirte. Decían, no, 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 no quiero que me sirva. No, sí quiero servirte, porque para eso me criaron. No sé hacer otra cosa. Por favor, quiero ser un esclavo libre, pero quiero servirte. No sé hacer más. Y muchos decían, ok, está bien. Si quieres servirme, pero no eres esclavo. Es que no sé hacer. Ya me acostumbré. Fíjese, ya me acostumbré. ¿Y cómo es, no? Y mucha gente, esclavos, ya quedaron traumados. Que aunque estén libres decían, bueno, yo soy así, esclavo. Y es cierto, porque los esclavos cuando tenían familia, sus hijos no hacían esclavos chiquitos. Y toda su vida fueron en un sistema de esclavitud. De tal manera que cuando veían la libertad decían, no, no, yo no puedo ser libre, yo soy esclavo. Fíjese cómo es la mente humana, ¿no? Pero así es. ¿Qué más? Dice que nos hizo partícipes. Luego somos incorporados al número, la letra B, ahí vimos, Romanos 8:17. Romanos 8:17. ¿Qué dice Romanos 8:17? Dice, y somos hijos, y si somos hijos también somos herederos. Fíjense, ¿ves? O sea, el hijo es heredero. Y coherederos con Jesucristo, porque Jesucristo también es heredero. O sea, con Cristo. Si somos hijos de Dios, Cristo es nuestro hermano. Eso dice Hebreos. Fíjese. Para que si somos el afligidos con Él, también seremos glorificados juntamente con Él. Ahí está. Somos glorificados juntamente con Él. ¿Qué más? Vamos a ver ahora Jeremías, no, Segunda de Corintios 6:18. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 6:18. Tiene su Biblia, subráyalo. Segunda de Corintios 6:18. Mira lo que dice Segunda de Corintios 6:18.
Dice, y yo seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, declara Yahweh el todo. Pero ¿por qué dice eso? Dice porque, ok, está citando en capítulo 6, versículo 18, lo que dice en Isaías 43:6, diciendo de que somos templo del Espíritu de Dios, y dice, yo seré para ustedes por padre, o sea, está hablando alusión a la adopción, y ustedes me serán por hijos e hijas, declara quién, Yahweh. Yahweh es el Señor, ese es su nombre en hebreo paleolítico, ya no se habla de hebreo paleolítico, el hebreo es moderno, es como el español ha sufrido cantidad de cambios. Y en nuestra palabra en español, el castellano de Castilla, hay cantidad de palabras, de frases en griego. O sea, usted habla griego sin saber, por ejemplo, si usted conoce y tiene un pariente que se llama Filomeno, Filomeno no es español, Filomeno es griego. ¿Se dan cuenta? Filomeno es griego. Y así cantidad de nombres, palabras, frases que hablamos. Y uno dice, bueno, este es español. No, es griego pero mal hablado, porque cuando un idioma, una palabra, entra a un idioma, lo cambia. Por ejemplo, y les voy a decir un ejemplo para que se den cuenta cómo el lenguaje evoluciona a través del uso y la costumbre. Cuando aquí en los Estados Unidos hay mucha colonia hispana y se tiende a mezclar la palabra en inglés y decirlo en español. Por ejemplo, cuando uno va manejando un carro, en español es estacionar el carro. Estacionar, va manejando, me estoy estacionando. Pero ya no se habla estacionar aquí. Es bien raro que usted escuche a alguien que dice estacionar. Y cuando lo dicen, uno, porque está traduciendo, yo soy traductor y yo tengo que decirlo. Pero aún así, tanto es la influencia del mal hablar, que la palabra estacionar en inglés, park, P-A-R-K, park, la K se pronuncia un poco pronunciada, park, significa estacionar. Se latiniza y se dice parquear. Bueno, parquear no existe en el idioma español, tampoco en el inglés. En ninguno de los idiomas existe esa frase. Pero se ha hispanizado. De tal forma que cuando ya se habla aquí se dice, ¿dónde estás? Oh, estoy parqueando mi carro. Bueno, parqueando no existe. Pero como se habla aquí así, ya se entiende, ya es normal hablar una palabra que no existe. Y sí, así es. ¿Cómo se sabe que uno recién viene a Estados Unidos hispano? Cuando al parquear su carro dice, estoy estacionando. Dice, oh, este recién llegó. ¿Por qué? Porque dijo estacionar el carro. Y nadie dice estacionar el carro. Dice parquear. Porque el inglés lo latiniza. Porque en inglés es I'm parking my car. Pero en español dice estoy parqueando mi carro. Ahora, carro, yo sé que en algunos países no se usa carro, se usa automóvil, coche o auto. ¿Cómo se sabe que esa persona no es de aquí, hispano? Cuando dice estoy estacionando mi auto. Oh, recién llegó de algún país de Latinoamérica. Porque aquí no se habla estacionar el auto. Se entiende, pero se dice parquear el carro. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo tengo que interpretar y alguien dice estoy parqueando el carro, bueno, yo ya sé lo que está hablando. Esa persona tiene aquí años y habla de esa forma. Pero lo que está diciendo en realidad es, tengo que corregirle, no diga parqueando, diga estacionando. Carro está bien. Sí, se entiende carro. Pero más en algunos países se dice auto. Así que si usted está en un país y alguien escucha a alguien decir estoy parqueando el carro, vino de Estados Unidos, ¿ok? Eso es para que sepa. En fin, bueno, así que sí, es gracioso, pero así es. Así es. Ah, vamos a ver otro texto. Vamos a ver otro texto que está en
Romanos 8:15. El libro de Romanos, de recibir el Espíritu Santo, Romanos 8:15. Es muy importante este texto. Romanos 8:15 dice así, porque ustedes, fíjese, no recibieron espíritu de esclavitud. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije del esclavo? Para volver a estar en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción, por medio del cual exclamamos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Padre, Abba. O sea, Abba es una palabra aramea. Jesús habló arameo, ¿sabían ustedes? Otra cosa muy importante. El Nuevo Testamento se escribe en griego koiné, pero los discípulos y Jesús hablaron arameo, que viene a ser el idioma de donde se tradujo esta Biblia, la Peshitta. Jesús habló arameo y una de las palabras en arameo es Abba. ¿No? Abba. Padre, creo que aquí lo tengo. Ok, vamos a ver. Me parece que aquí está en el glosario. A ver. Pagano. No, no es. No, no está. Pero en fin. Abba significa papá. Así como se dice en español papá, así significa. O sea, ¿y por qué pone eso Abba Padre? Porque ya en Cristo, cuando somos adoptados, Dios es nuestro Padre amado. Y una forma de decir Abba es decir cuando el hijo ya adoptado, bueno, siente amor, cariño por el Padre que le adoptó. Ese es cómo nos adopta, como dice aquí, por el Espíritu. Solamente los que recibimos el Espíritu podemos decir Abba Padre. Espíritu de adopción. Y esto es muy importante que usted sepa. ¿Me entiende? Efesios 3:12. ¿Qué dice Efesios 3:12? Tenemos acceso al trono de la gracia con de nuevo. Efesios 3:12. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos libertad y acceso en la confianza de su fe. Vamos al versículo 11, la cual él había preparado desde las edades y estableció por medio de Jesucristo su Señor. Fíjese, el Dios preparó desde antes de las edades, por medio de Jesucristo nuestro Señor, en quien tenemos libertad, en Cristo, acceso en la confianza de su fe. O sea, lo que está hablando Padre aquí es de un misterio que muchos no conocen. Un día voy a hablar de esto. El misterio, exactamente, Abba o Pater, claro. El misterio de la predestinación. Pablo usa el concepto utilizando la palabra en griego, prurizo, de un estado antes de la creación, que dentro de la teología pactual se llama el pacto salutis, el pacto de redención prelapsariano. El pacto de redención prelapsariano. Prelapsus, como se dice. Ahora, este es muy importante porque esto es algo que la Biblia enseña, por sí es una doctrina. Lapsus en latín significa caer o hay algo que se resbaló. Viene a ser el prefijo antes de la caída. Entonces, prelapsus, prelapsariano, el tiempo prelapsariano es muy importante que se entienda, porque es la etapa antes de la caída. Cuando ya caerán se llama post-lapsus, post-lapsariano. Entonces hay dos pactos, el pacto prelapsariano, prelapsus,
y el pacto post-lapsus, después de la caída, lapsariana. Entonces, antes de la caída, esa etapa es infinito. Conocemos muy poco, excepto lo que la Biblia nos dice. La pregunta, ¿qué hacía Dios antes de la creación? ¿Se ha preguntado esto? Yo me he preguntado. Si Dios es eterno, escuche bien esto, escúcheme. Si Dios es eterno y nosotros tuvimos un comienzo, ¿qué hizo Dios antes de la creación? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? Le doy un desafío y piense. Bueno, no se vuelva, no pierda la cabeza tanto a pensar en algo que no se va a saber, a especular. Pero es evidente que hubo un periodo infinito antes de la creación. Dios no tiene creación, nosotros sí. ¿Qué hizo Dios antes? ¿Se ha puesto a pensar? Eso es algo increíble que va más allá de la imaginación. Una cosa muy importante, tal vez nos llevaría a otro tema, pero tal vez no sé si lo haga, sería ya un tiempo especial que lo haga, es el estudio de los escritos hebreos cuando estuvieron en Babilonia. Eso es algo muy, pero muy importante. Muy importante. Porque de eso se basa, los apóstoles conocían eso, Jesús conocía eso. Recuerde que cuando entra el general Tito en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, en el año 70, cuando es sitiada Jerusalén por el general Tito y todo el imperio romano, dentro de las murallas de Jerusalén está el templo de Herodes. Dentro del templo, ¿no?, en esa parte, estaba el lugar santísimo donde se guardaban los rollos. Cantidad de rollos se guardaba ahí, que ya no existen. Muchos piensan que ya para el año 70, Jesús murió en el año 30, para el año 70 es una generación. Por eso Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24. O sea, Jesús estaba profetizando la destrucción del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y el fin del antiguo pacto. Escuche bien esto. Cuando, cuando el general Tito citea, porque los judíos estaban rebelándose, ellos hicieron una banda, diríamos, de revolucionarios porque querían sacudirse del yugo romano. Y el yugo romano decía, ¿y a esta gente cómo lo vamos a vencer? Bueno, la única forma es entrar y destruir todo, lo cual lo hicieron. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén, y esto es muy importante, esto es dramático, esto es una historia en la historia judía que es terrible, es algo dramático. Jesús lo profetiza 40 años antes que suceda eso, ¿no? Está en Mateo 23. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreaste a los que te enviaron. Yo cuántas veces quise reunirte a tus hijos, Jerusalén, así como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, así yo quise hacértelo. Pero ¿sabes qué, Jerusalén? Tú no quisiste. Eso es una frase dramática porque cuando Jesús dice eso, Jesús estaba llorando. Jesús estaba llorando, Jesús estaba llorando porque él estaba mirando la destrucción de lo que iba a venir 40 años después, cuando el general Tito sitea Jerusalén y con todo el ejército romano destruye, incendia, mata, masacra hombres, mujeres, niños, ancianos. Y eso está relatado en la historia de las guerras judías por el gran historiador Josefo. Lea las historias de Josefo, las guerras judías, léalo. Él está narrando lo que Jesucristo en Mateo capítulo 23 y capítulo 24 lo dice.
exactamente se cumple. Porque el capítulo 24 de Mateo es exactamente la profecía de la destrucción de Jerusalén. Y otra cosa muy importante, cuando destruyen todo eso, destruyen cantidad de rollos del Antiguo Testamento. Los rollos son los scrolls, en inglés scrolls, o sea, son pergaminos, en otras palabras. Creo que aquí tengo algo, mire, estos son copias de los originales de la independencia de Estados Unidos, del Museo Smithsonian aquí en Nueva York. Están en puño y letra de los que escribieron, y eso es una joya. 1776. Bueno, los rollos eran antiguos, venían de inclusive de Babilonia. Lo quemaron todo, destruyeron cantidad de documentos. Inclusive se decía que ya para ese tiempo, porque los evangelios, las cartas de Pablo comienzan a escribirse más o menos en el año 59. Para el año 60 ya comienzan a escribirse las cartas a Timoteo, a Tito. Tesalonicenses se escriben entre el año 55-59, Gálatas, Tesalonicenses, primera y segunda, Romanos, Corintios antes del año 60, las últimas cartas son las cartas pastorales de Pablo. Santiago se escribe más o menos entre el año 50-55 después de Cristo, más o menos Cristo murió en el año 30-33, unos 15 años después de su muerte. Y muchas de esas copias dice que estaban en el templo. Para el año 70 había muchas copias de los evangelios que ya comenzaban a verse escrito. Marcos fue el primer evangelio que se escribe. Luego el segundo evangelio que escriben es Mateo, más o menos en el año 60. Marcos fue escrito más o menos en el año 55-59. Lucas más o menos entre el año 60. Juan se dice que fue el último que escribió más o menos al final del siglo I. Y habían copias que estaban en el templo. Entonces cuando incendian, oiga, lo primero que se incendia son los papeles y los pergaminos. Nunca más vamos a ver eso. Nunca más. Eso es increíble. Les recomiendo que compren La Guerra Judías por el historiador Josefo. Léanlo. No es fácil leerlo. Es una... Uh, más o menos así. Pero este diccionario es el diccionario bíblico. Mire, tremendo. Es una joya. Es increíble la cantidad de información de ese tiempo que se perdió, pero se encontraron mucha información de ese tiempo. ¿Ok? Tenemos que entender, porque es la única forma de entender las escrituras hebreas. Cuando Pablo escribe el Nuevo Testamento, su mentalidad no es griega, lo escribe en griego, pero su mentalidad es hebrea. Es como, por ejemplo, es como cuando uno escribe en español, pero con pensamiento en inglés, la gramática, si uno se da cuenta. Uno se da cuenta ahí cuando hay algunos que están aprendiendo español, cuando tengo que traducir, y escriben en español. Cuando leo digo, su lengua no es español. Lo está traduciendo al español. Pero uno se da cuenta, uno que conoce la lengua materna. Es igual que uno que quiere traducir del inglés, del español al inglés, lo puede traducir, pero traducir mal, porque lo traduce pensando en español. Y la estructura gramatical del inglés y el español es totalmente diferente. Y uno sabe, este no sabe inglés, está traduciendo en inglés, pero no sabe inglés, porque la gramática es español. Entonces, en el griego koiné de la estructura del Nuevo Testamento,
Cuando los autores escriben, lo escriben en Koiné, pero el pensamiento es hebreo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que mucha de la estructura que está en el griego del Nuevo Testamento viene de la estructura justamente, exacto, el inglés es lengua germánica, tiene razón, si hacemos un estudio, correcto. Exacto, entrega el contexto, Flavio Josefo, correcto. Entonces uno está viendo y a veces dicen, bueno, ¿por qué dice esto en griego? Porque ellos están pensando en hebreo. El Evangelio de Juan es altamente hebreo. El Evangelio de Juan es totalmente hebreo, pero escrito en griego. ¿Sabía usted eso? Es increíble. O sea, estudiar las escrituras es meterse a un mundo que, bueno, ya no existe, obviamente, y hay que estudiar frases, hay que estudiar el verbo, por qué dice Pablo lo que dice. Por ejemplo, ahí vimos Abba Padre, es arameo, que lo injerta dentro de una frase en griego. ¿Me entiende? O sea, es algo increíble. Y es la forma como, y eso es escudriñar, porque no fue escrito en español de España, castellano de Castilla, aparte que el castellano de Castilla de hoy ya no es en el 1500. Si viene, si resucita un español de 1560, no le vamos a entender absolutamente nada. Sí, va a decir, ¿qué idioma está hablando? Español. No, yo no le entiendo español, 1560. Claro, porque el español evolucionó. Y depende de la región. Español de México es diferente al español de Chile, español de Argentina, los argentinos tienen su canto, pero che, mirá vos, y ahora qué, o sea, el español de ellos, su acento y todo es diferente al español tal vez de Colombia, el venezolano diferente al español de Bolivia, o sea, sí nos podemos entender, pero siempre hay palabras que dice, ¿qué quiere decir usted con eso? Oh, en mi país esto significa esto. Oh, porque aquí en mi país eso significa esto. ¿Le ha pasado a usted eso? Aquí en Estados Unidos, donde hay gente de todas partes de Latinoamérica, yo me encuentro siempre con eso todos los días. Digo, ¿de dónde es usted? Oh, yo soy de Colombia. ¿Y esa frase qué significa? Oh, esa frase significa esto. Oh, gracias. ¿Y usted de dónde es? Por ejemplo, yo, cuando trabajo, la mayoría son mexicanos. Cuando hablo, lo primero que me preguntan es, o no, aparte que me preguntan, me dicen, usted no es mexicano, me dicen. No, ¿cómo sabe? Pues los mexicanos no hablamos así. Así. Y después me dicen, ¿de dónde es usted? O sea, por más que quiero, dice, usted no es mexicano, ¿correcto? No, porque ya se conoce el acento. Y eso sucede en todas partes. ¿Qué otro texto? Vamos a otro texto que dice en Gálatas 4:6 para ver, estamos capacitados, bueno, eso ya lo leemos, mejor otro, ser capacitados, en la letra G está Salmo 103:13. Salmo 103:3. ¿Qué dice Salmo 103:13? Dice, tal como un padre se compadece de sus hijos, así también Yahweh se compadece de los que le reverencian. Y eso tiene que ver que con una vez que somos adoptados, entonces somos compadecidos, o sea, Dios nos muestra su compasión como Padre para nosotros. Y me gusta esto, Salmo 103:13. Aquí está mi marcador, tal como somos, como un padre que se compadece de sus hijos, así Yahweh se compadece de los que le reverencian. Qué hermoso. Entendí poco, dice. Sí. Exacto, exacto. El castellano. Es más, si usted lee la Biblia de 1900, no va a entender la palabra. Mire, 1900, de hace un año nomás. Perdón, hace 100 años. Imagínese una Biblia castellana de 1700, no lo va a entender. Créame, no lo va a entender. Yo he tratado, aquí en la librería hay Biblias en español del año 1600 y me duermo, o mejor entiendo chino porque no entiendo nada. Y es la verdad. ¿Qué más? Vamos a ver ahora
Proverbios 14:26, porque Proverbios 14:26 nos dice que somos protegidos. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 26, que dice así. Proverbios 14:26 dice, la reverencia a Yahweh está en la confianza firme y será refugio para los que le pidan. Para los que le pidan. Bueno, la Biblia del oso es del tiempo de la Reforma, del siglo XVI, me parece. Siglo XVI. Dijimos Proverbios 14:26. Si la reverencia a Yahweh está en la confianza y es refugio para sus hijos. No, es refugio para sus hijos. También somos protegidos. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6, que dice, ya lo hemos leído, pero hay un texto, dice, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a sus corazones, el cual clama, Abba, Padre. Vamos a, yo creo que eso ya lo hemos leído. Vamos a ver. Ok, somos previstos. Primera de Pedro 5:7, perdón. Primera de Pedro 5:7, que está después de Santiago. Primera de Pedro 5:7 dice así. Dice, echando toda su ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ustedes. Y esto es tremendo. Ansiedad es uno de los grandes problemas en todo el mundo. Es uno de los grandes problemas en todo el mundo. La persona ansiosa, yo he trabajado con psiquiatras. Y realmente mucha gente sufre de ansiedad. Y la ansiedad, créame, no le hace feliz a usted para nada. Y dentro de los cristianos existe mucha gente con ansiedad, cantidad. Y la ansiedad puede tener muchas razones, pero casi las pastillas no ayudan. Tiene que ver con el alma. Y eso es cierto, y los psiquiatras mismos lo dicen, tiene que ver con el alma. Y creo sinceramente, de acuerdo a la promesa bíblica, que los cristianos tenemos un antídoto en contra de la ansiedad. Es la paz de Cristo. La paz de Cristo es el mejor antídoto en contra de la ansiedad del alma. ¿Conoce a alguien que está con ansiedad? La paz de Cristo. La fe en Jesucristo. Sí, no hay otra. Es un cambio, el Espíritu Santo es real. Y cambia la vida del hombre. Le quita la ansiedad y le da la paz. Eso es así. Eso es así. No hay otra forma. Y eso es cierto. ¿Qué más? Somos castigados por Él como Padre. Acá está Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 dice, porque Yahweh al que ama disciplina y azota a los hijos quien se complace. O sea, la idea es del Padre, ya que si somos hijos de Él y Él es nuestro Padre, bueno, el Padre quiere lo mejor para sus hijos, especialmente Yahweh. Entonces, si Él nos castiga, no es porque es malo, sino porque nos ama. Y no es un castigo de que nos hace llorar, aunque puede ser, pero es un castigo para bien. Es interesante, ¿no? Porque nos ama, porque somos sus hijos adoptados, entramos y tenemos que ser como Él. Él nunca nos va a desechar. Lamentaciones 3:31. El libro de Lamentaciones es un libro que tiene 5 capítulos. Les recomiendo que lo lean, pero es, bueno, no recomiendo a los que sufren de depresión porque les va a poner muy mal. Y la verdad, es la verdad. O sea, Lamentaciones, hablé algo de eso hace unos días, es la etapa en donde el pueblo judío fue invadido por Babilonia y esa etapa es una de las peores. Cuando Babilonia invade Jerusalén, créame, gracias a Dios que no hemos vivido en ese tiempo. Porque fue una peor inclusive del tiempo cuando
Roma invade Jerusalén por el general Tito en el año 70. Es increíble. De gracias a Dios, yo doy gracias a Dios de no haber nacido en ese tiempo ahí. Es increíble. Es una de las invasiones más atroces, horrorosas, inhumanas en la historia de Israel. De veras, yo lo he estudiado eso. Lamentaciones es parte de eso, y si lee Lamentaciones, léalo, está en la Biblia. Y no es fácil, porque sucedió. Muchos dicen, oh, no es algo poético. No, no es poético, es la realidad. 31 dice, porque Yahweh no olvida para siempre. ¿Por qué creen que dice no olvida para siempre? Porque estaban sufriendo, ¿no? Estaban sufriendo, pero nunca los va a desechar. Pero es interesante porque el Jehová o Yahweh no olvida para siempre se refiere al pueblo de Dios en Cristo. Efesios 4:30 tiene que ver, somos sellados para el día de redención. Efesios 4:30, abra la Biblia en Efesios 4:30, leyendo las Escrituras, como los tiempos antiguos, así buscando a mano, ¿no? Yo aprendí esto a mano. Pura, no había nada de internet, que hay que buscar en el teléfono celular, no. Así, como los tiempos antiguos. Efesios 4:30. Es, bueno, aquí está. Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Ahora, hay dos clases de redención. La redención por fe en Cristo, cuando uno pone su fe en Cristo, Él nos redime. Y la redención final, la consumación de los siglos, en Jesucristo, cuando Él venga, que va a llevar al trigo y no a la cizaña. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Trigo, cizaña. Trigo, cizaña, están en la iglesia juntos. Se abrazan en Cristo, oran con Cristo, hacen la comunión con Cristo, todos cantan, oran, pero uno es trigo y el otro es cizaña. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, y usted ore por mí, vamos a orar. Un abrazo, hermano. Pero uno es trigo y el otro es cizaña. ¿Sabemos? No, no sabemos. ¿Existe? Sí existe. Cuando viene el momento de la siega, ¡fup!, se va el trigo. Ah, creo que te olvidaste de mí porque yo oraba. Bueno, usted es cizaña, usted se queda. Así va a ser. Así va a ser. Así es. La historia de la iglesia lo dice. Hechos. Simón el mago creyó, se bautizó, discípulo, pero no fue nunca trigo. Y sus seguidores formaron una iglesia diferente. Y en su mente ellos son la iglesia verdadera. ¿Sabía usted eso? Y él es el que va y se mete en las casas para el tiempo del apóstol Juan cuando dice, hijitos, estamos en los últimos días. Tiempo de Pablo, primer siglo. Los últimos días no es ahora, ya empezó en el primer siglo. Y le dicen, Juan, ¿cómo sabemos que estamos en los últimos días? Bueno, estamos en los últimos días porque hay muchos anticristos. Estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, cantaban, comunión, oraban, ayunaban, se daban la mano, beso santo, normal, pero nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero como no fueron de nosotros, salieron de nosotros. Y así no permanecieron con nosotros. Ellos son los anticristos, los que niegan que Jesús vino en carne. No aquellos que dicen ahí los evangélicos que va a venir un rey general para todo, no habla eso la Biblia.
Los anticristos del primer siglo fueron los que negaron a Cristo que vino en carne. Y es el único libro que lo dice. No hay otro. Apocalipsis no habla de ellos. Habla de otros personajes, otros tal vez adjetivos. Pero el anticristo es el que negaba técnicamente que Jesús vino en carne. Entraron a las iglesias. ¿Y quiénes eran ellos? Los discípulos de de Simón el Mago. Una iglesia paralela, la iglesia falsa, la iglesia verdadera. Y eso sigue. ¿Sabía usted eso? Bueno, ya lo sabe. Y bueno, para el día de redención, otro texto, y vamos a terminar, Hebreos 6:12. Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice así. Hebreos 6:12 dice, y que no estén desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. ¿Quiénes son los que, qué es heredad? ¿Qué es promesa? Heredad significa que los que somos hijos de Dios, porque el hijo solamente es el que tiene derecho a heredar. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo, el Espíritu Santo nos adopta como hijos de Dios y podemos decir Abba Padre. Una vez que somos adoptados, entramos a la casa de Abraham. Casa de Abraham. Abraham es nuestro padre. ¿Y qué significa eso? Que soy heredero de las promesas de Abraham. ¿No le alegra eso a usted? A usted debe hacerle saltar de alegría, sinceramente. A mí sí. Porque yo, sin ser judío, ni de la tribu de Israel, por la fe en Cristo, soy judío, es lo que dice Pablo. Porque judío no es el que es exteriormente, sino el que es interiormente. Fíjese. Y el verdadero Israel es el que está en Cristo. Por la fe justificados, sin necesidad de ser circuncidados en la carne, porque somos circuncidados sin algo físico, sin la remoción del prepucio físico, porque la circuncisión de Cristo es nuestra circuncisión. Eso es algo increíble. Ya no hay que venir y traer mi carnero. Mira, aquí está mi carnerito que lo cuidé por 3 años. Te voy a sacrificar, carnero. Ya no, puede guardar su carnero por 3 años más. No necesita traerlo. Es más, tampoco hay sacerdocio levítico. ¿Qué va a sacrificar? No hay nadie. Oiga, matar un carnero no es fácil. ¿Ok? No es fácil. Imagínense, en esos tiempos mataban miles de carneros. Todos olían a sangre fresca de animal. Sangre fresca. Todo el templo de Jerusalén estaba bañado de sangre. Los sacerdotes eran rojo, pero rojo de la sangre de los... Oiga, matar una vaca nomás, ¿cuántos litros de sangre viene una vaca? Imagínense. Y estamos hablando de miles de vacas. El olor a sangre animal fresca llenaba todo Jerusalén. Traían las aves de rapiña, los lobos, los zorros, las pumas, los leones, porque querían comer carne. La sangre llenaba todo el aire y lo tenían que abrir. Oye, imagínate abrir una vaca grandísima, sacarle todos los intestinos. Oh, ya se imagina, una vaca ya estaba empañada de sangre. Imagínense 1000 vacas. No, ese hombre ya... Yo no dormía con la esposa, eso sí le aseguro. Porque la esposa no iba a aceptar a uno bañado y que huela a sangre de vaca en la cama. Eso es de hecho. Es la verdad. Pero así era. Así era. Ya no tenemos que hacer eso. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por último, somos herederos de la salvación eterna. Eso lo vemos en Hebreos 1:14. Vamos a ver qué dice Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice así. Dice, ¿acaso no son todos ellos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados por Dios para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? ¿Quiénes van a heredar la salvación? Nosotros. ¿Quiénes nos van a ministrar? Nos están ministrando los ángeles. Él hace a sus ministros llama de fuego.
Increíble. O sea, hay un mundo espiritual que vivimos nosotros. No lo vemos, pero existe ese mundo espiritual. Hay un mundo espiritual cuyo poder es de Dios. Hay un mundo espiritual en donde somos partícipes aquellos que estamos en Cristo, adoptados por hijos, como hijos, a través de la fe en Cristo. La adopción es real para ser herederos. Si no somos adoptados como hijos, no podemos ser herederos. Es imposible que alguien que no sea hijo sea heredero. Por eso, por eso, cuando Yahweh, ¿no?, se presenta a quién, a Abraham. No, ese Abraham era tremendo. Abraham era multimillonario, el hombre más rico de Ur de los Caldeos de Mesopotamia. Tenía más ganado que todo el mundo. Tenía vacas, tenía camellos, tenía toros, tenía ovejas, tenía carneros, tenía novillos, tenía de todo. Era un hombre rico. Yo creo que 1000 veces más rico que cualquier multimillonario. Trump, a comparación de él, era pobre. Con eso les digo todo. Trump era pobre a comparación de él. Abraham era una persona, por la gracia de Dios, solvente en todo aspecto. Y justamente, ¿no?, en el capítulo 12 le dice a él: vete de tu tierra, de tu parentela, de donde naciste, a una tierra que yo te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre porque eres bendito. Fíjese lo que dice ahí. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y aquí viene aquí, en ti, Abraham, en ti, y tu simiente, singular, en tu simiente, serán bendecidas las naciones de la tierra. Esto es más allá de la comprensión humana. ¿Cómo sabemos quién es esa simiente? Oh, no hay que ir muy lejos, porque el mismo apóstol Pablo, rabino criado bajo el mejor rabino de Jerusalén, el gran Gamaliel fue el instructor de Pablo. Dice así Pablo en capítulo 3 de Gálatas, versículo 16. La promesa fue hecha a Abraham. Él está hablando de Génesis 12:3. Y a su simiente. Y mira lo que dice el gran estudiante de Gamaliel. No dijo tus simientes, dice el discípulo de Gamaliel, como refiriéndose a muchos, dice. Él dice tu simiente, singular. Y miren lo que dice el discípulo de Gamaliel. Esa simiente es Cristo. Ahí está. Ahí está. Y el que esté en Cristo entra a la casa de Abraham. Ese es el Evangelio, hermanos. Así. Así, ese es el Evangelio. Usted entiende esa verdad, usted entendió todo el Evangelio. Es la verdad. No tiene que ir a un seminario por 10 años y gastarse mil y miles de dólares. Ese es el Evangelio. Ahí está, gratis. Exactamente como está en la Biblia. No importa si usted muere sin haberse leído los teólogos. No, no importa. Eso no importa. Honestamente, eso no importa. Los apóstoles y los discípulos de ese tiempo murieron sin conocer quiénes son los teólogos más famosos, ¿no? Pero sí conocían la promesa abrámica. Y Pablo dice, Génesis 12, esa simiente es Cristo. Y el que está
en Cristo, así como creyó Abraham el creyente, el que tiene la misma fe, ¿no? Dice aquí, los que son de fe son hijos de Abraham. Ahí está. Oiga, los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Qué más queremos? La verdad está ahí. El discípulo de Gamaliel nos abre el entendimiento. Discípulo de Gamaliel. Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Pero ahí no queda. 29 dice, y si ustedes son del Cristo, son, por tanto, como consecuencia, simiente de Abraham. Oh, esto está terrible. Esto es algo increíble. Somos simiente de Abraham. ¿Usted sabe lo que significa eso? Mire, lo voy a, quiero que entienda eso y con eso quiero terminar. Y sé que me pasó la hora, lo siento, pero tengo que terminar, no lo puedo dejar así. En el capítulo 15 de Génesis, Yahweh le dice a Abraham, le dice, Abraham, no tengas miedo, yo te voy a sostener. Escuche bien esto. Tu recompensa será grande. Ahora, cuando dice tu recompensa, se está refiriendo a herencia. Lógico. Ahora, la herencia uno dice, bueno, mi herencia va a pasar a mis hijos. Pero si usted no tiene hijos, usted no va a pensar en ninguna herencia. ¿Qué herencia le va a pasar? No tiene hijos. No se lo va a dar al gato. Entonces, Abraham le dice, Yahweh Dios, ¿qué me vas a dar? Yo no tengo hijo. Mi heredero, bueno, es Eliezer de Damasco, mayordomo, o sea, no, no es de mi sangre. Y Abraham dijo, he aquí, tú, o sea, como que le quería recriminar a Dios, tú no te enojes Dios, pero tú no me has dado hijo. Mi heredero, por lo tanto, va a ser el mayordomo, el esclavo. Yahweh le dice, él no será tu heredero. Entonces seguramente Abraham dijo, ¿y de quién más va a ser? Sino tu hijo que saldrá de tus lomos será tu heredero. Ahí, créame, yo creo que, bueno, si no le dio ataque al corazón a Abraham, algo pasó. Porque si te dicen a ti algo, tu hijo va a heredar y tú sabes que no tienes hijo, pues sí, bueno, pues se equivocó de persona o me está bromeando. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es aquí? Entienda usted eso, subráyalo. Y dice, llevándolo afuera, y le agarra de la mano y le dice, mira, ¿cómo? Mira el cielo. Cuenta las estrellas, sí puedes contarlas. Y yo sé los que han vivido alguna vez o viven en el campo. Yo he visto aquí en la ciudad, todo esto es montaña de San Bernardino en California. Aquí de noche, en la parte donde estoy, es oscuro. Y el cielo se ve. No, yo traté un día cuando vi esto, digo, voy a contar las estrellas. No, ni un minuto, ya me estaba mareando. Y Yahweh le dice, así será tu descendencia. Imagino, pues Abraham lo entendió y creyó, y por eso dice, creyó a Dios y fue considerado como justicia. El punto es esto, solamente los que son nacidos en la casa o adoptados como hijos son herederos. En el capítulo 17 de Génesis, cuando Dios le da el sello y señal del pacto, que es la circuncisión, Abraham, sus hijos, y mira lo que dice, todos tus esclavos nacidos en tu casa o comprados de otro lugar, pero que están en tu casa. No los otros esclavos que están fuera de tu casa. Ellos no,
Solamente los que están en tu casa, ellos, por virtud de tu fe, también son circuncidados y son parte del pacto. Esa misma condición se aplica hoy cuando dice Gálatas, somos simiente de Abraham y herederos de acuerdo a su promesa, porque hemos nacido, somos hijos de Abraham. Entonces el sello, el mandato de tú y tu descendencia se aplica. Bueno, yo creo, soy hijo de Abraham, sí, y para ti es la promesa. ¿Tienes hijos? Ah, pues tengo 9, tráelos, ellos son. Pero no tienen que creer, no, porque son hijos de Abraham. La promesa es para ti, tu descendencia y tus generaciones, a bautizarlos. Por eso que el bautismo de infantes es basado en la promesa abrámica. No lo inventó Papa Juan 23, Papa León 13, no tiene nada que ver. Eso es mentira. Está enraizado en la promesa abrámica. Es lo que dice Pablo. Así que, si queremos ser, por lo tanto, fieles al Evangelio, tenemos que entenderlo que es dentro del pacto abrámico. Nada más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, y que tu gracia y tu amor sea hoy para siempre, y que nos haya ayudado esto siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con ustedes. Amén.